bienvenidos a un episodio más de su podcast Genio y Cultura. Soy Goretti Arauz y este es un espacio para compartir ideas geniales que buscan transformar la vida de los demás por medio de la educación y la cultura. En el programa del día de hoy platicaremos un tema muy importante e interesante que es la inclusión. Para esto y para poder compartir nos acompaña la licenciada Joana Yasmina Amador Talamantes. Ella es egresada de la Universidad de Occidente Campus Mazatlán en psicología clínica. Tiene experiencia en educación especial desde el 2009. Actualmente se encuentra trabajando en el CAM Mercedes Davis Perpuli en Loreto, Baja California Sur. Además de estar a cargo de los servicios psicoeducativos en la Universidad UAPS en Campus Loreto. También tiene una maestría terminada en terapia cognitiva conductual y ejerce consulta privada. Pues muchas gracias, licenciada Joana, por acompañarme el día de hoy. Me siento muy feliz por estar aquí y poder compartir acerca de ese tema tan importante. No, muchas gracias a ti, Goretti. Me encanta el proyecto que estás emprendiendo. Creo que es increíble y que es un espacio súper importante para llegar a muchas personas, a muchas casas, a muchos lugares donde se puedan pues empapar un poquito de todo lo poquito o lo mucho que podamos ofrecer. Muchas Sí, gracias a ti. la idea es compartir. Así es. Y de algunos años para acá, porque yo anteriormente no había escuchado tanto este concepto que es la inclusión, pero ya no solo como concepto, como que poco a poco siento que lo hemos ido como aprendiendo más, pero creo que todavía hace falta conocer más a profundidad y más importante llevarlo a cabo. Entonces, desde tu experiencia y de tu día a día, ¿para ti qué es la inclusión? Dijiste algo súper importante ahorita que mencionas acerca de la inclusión y que es un concepto que se está dando a conocer y que definitivamente no hemos llegado al clímax, ni siquiera a conocer toda la amplitud que significa esta palabra. Pero en base a mi experiencia, a lo que he conocido, a lo que me ha tocado aprender, yo puedo decirte bueno, que es un enfoque teórico y también un conjunto de prácticas y un conjunto de políticas que mira, no tengo mucho conocimiento del tema sobre las políticas inclusivas a nivel nacional en todos los aspectos, ¿no? Porque, bueno, así como la inclusión está en la educación, la inclusión está en ámbitos laborales, en ámbitos sociales, en ámbitos de igualdad de género, o sea, en cualquier lado la inclusión es un concepto bastante amplio, pero bueno, si nos limitamos a lo que es la educación, pues sí es un enfoque teórico con prácticas y estrategias y métodos que busca reconocer la diversidad, que busca reconocer los diferentes tipos de, digamos, de potencialidades, habilidades, necesidades, dificultades que tenemos los seres humanos, los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos. Eh, Somos un conjunto de muchas características, muchas condiciones, muchas habilidades, muchas potencialidades y la inclusión es reconozco todas estas diferencias y elaboro y creo estrategias que den respuesta educativa a todas estas necesidades, ¿no? Garantizando siempre la participación activa, la reciprocidad, la empatía, la cobertura completamente a todas las necesidades que puedan presentar la diversidad a la que estamos nosotros expuestos. Eso sería como en concreto lo que yo te podría decir que puede ser inclusión, pero como lo dije anteriormente, la inclusión es una palabra enorme, o sea, no creamos y no lleguemos a pensar ni por un segundo que la conocemos y que manejamos y que ya somos incluyentes solamente con saber qué es el concepto, porque definitivamente vamos a darnos de topes y siempre va a haber una oportunidad, hay un abanico enorme y una oportunidad enorme para seguir aprendiendo a ser inclusivos, a saber de la inclusión y ver cómo podemos trabajar la inclusión. Es un gran reto y creo que va a llevar un tiempo amplio de muchas situaciones, pero creo que una principal situación importante es cuando alguien ya acepta esta situación y dice, yo quiero ser una persona inclusiva y ya se preocupa porque a su alrededor empieza a identificar que pues
todos somos diferentes, pero en esta diferencia todos tenemos derecho a lo que nos corresponde, a lo que queremos luchar o por lo menos en igualdad de condiciones básicas, ¿no? Todos Sí, tenemos derecho, pero creo que todavía tenemos un gran camino de lo que tengo en idea que es la inclusión y realmente ser inclusivo, porque exacto. es como un camino diferente. No, creo que es un buen punto que las personas ya están conociendo más del concepto, ya igual lo escuchamos en más lugares, leemos más información, pero creo que si yo realmente quiero ser una persona inclusiva, ¿cómo puedo empezar? O sea, ¿tú qué consideras que cuáles son como acciones que yo puedo empezar a hacer dentro de mi vida general para decir, estoy empezando a ser más inclusivo o inclusiva? Ujú. Bueno. Bueno, yo empezaría sobre todo con la naturalidad, aceptar con naturalidad todo lo que día a día la riqueza de diversidad nos avienta, ¿no? Esa naturalidad para aceptar las diferencias, para aceptar estilos de vida, tipos de pensamiento, ideas, enfoques, pensamientos, formas de aprender, todo. Aceptar con naturalidad, esa es una. Y otra es actualizarnos, siempre estar informándonos, siempre estar leyendo acerca del tema. Y algo que a mí me ha funcionado muchísimo es buscar en las redes, ya sea Facebook, Instagram, YouTube, personas, porque hay muchos activistas hoy en día que son personas con alguna discapacidad, con alguna condición, con algún síndrome, con autismo, y son ellos jóvenes y personas adultas que están levantando la voz y están expresando lo que para ellos significa que tú seas incluyente. O sea, ¿qué necesitan ellos de ti o de la sociedad para que ellos se sientan más incluidos? Entonces creo que es súper importante saber qué eliges escuchar, qué eliges ver, con qué eliges nutrirte acerca del tema. Porque creo que lo principal es que ellos levanten la voz, las personas que tienen alguna condición, algo para hablar desde su experiencia y su testimonio, y que ellos te hagan saber cómo ellos viven la discapacidad y cómo les gustaría que tú o que la sociedad los acepte y los incluya. Esas serían como pautas generales, ¿no? La información, la naturalidad, elegir las fuentes, elegir de dónde te vas a nutrir acerca del tema y cómo ellos te están diciendo, ¿no? Cómo ser incluyente. Y otra cosa que es súper importante es no asumir que tú sabes lo que ellos necesitan, no asumir que tú sabes lo que es mejor o lo que pueden o no pueden hacer. Tendemos a cometer este error muchísimo como maestros, como personas allegadas, como familiares incluso, de que pensamos, asumimos que ellos quieren tal cosa, que necesitan esto, que pueden o no pueden hacer cualquier cosa, y creo que es un error bastante grande, no dejar que ellos experimenten por sí solos. Y otro que me lleva a esta otra parte, que es establecer canales de comunicación. No todas las personas, niños, niñas, adolescentes, van a poder expresarte de manera clara lo que ellos necesitan, o lo que ellos quieren, o lo que pueden o no pueden hacer. Entonces, el canal de comunicación no siempre va a ser un lenguaje hablado, va a tener diferentes variantes. Entonces, encontrar la manera en que ellos puedan expresarte y cómo tú puedas entenderlos, cómo puedas comprenderlos. Es un reto y es un requisito como personas que estamos en un nivel educativo, eh, garantizar esta capacidad de comunicarse de todos los niños, niñas, adolescentes con los que estamos trabajando es un requisito, garantizar ese canal de comunicación. Estar abiertos a escuchar todo lo que ellos puedan expresar. Se nos hace muy difícil en ocasiones dar esa apertura para que ellos expresen o ellas expresen lo que quieren decir. Em, Otra cosa que también es muy importante es fomentar el desarrollo, no infantilizar. Y estoy hablando ahorita específicamente de los niños o niñas, adolescentes con algún tipo de discapacidad intelectual, síndrome de Down, parálisis cerebral, puede ser también autismo, Asperger, que no sé si recordarás tú en años anteriores cómo decíamos y nos referíamos, ay, son unos angelitos, son niños, son unas criaturas hermosas, divinas. Y sí, como todos los niños, como todos los niños y niñas.
pero definitivamente infantilizarlos y creer que toda la vida van a ser unos niños de 2, de 5, de 6 años, de 7 años, y que van a crecer y que no van a tener otros intereses, que no van a tener otras inquietudes, es invisibilizarlos y no validar sus propias derecho a expresar lo que las etapas del desarrollo van surgiendo. No sé si me explico hasta ahí. Es verdad que es todo Ujú. un reto y como comentas, lo más importante, comunicación, información adecuada. Y bueno, una situación a la que nos enfrentamos también es que, por ejemplo, en las escuelas, ya dentro del campo educativo, pues no todas las escuelas en nuestro país tienen una infraestructura que permite dar atención especializada. Entonces, muchas veces ocurre que no es que la escuela o el Ujú. docente no quiera darle la atención o ser inclusivo, sino que a lo mejor parte de este miedo a no poderle brindar una atención adecuada porque no desconocemos. Y pongo un ejemplo muy claro, por ejemplo, un médico te puede dar un diagnóstico, pero no es especialista y no te va a dar un tratamiento porque no tiene esa especialidad. Y pasa esto también con los docentes. Los docentes, no todos tenemos la capacidad de dar una atención adecuada y cuando en las escuelas no se cuenta con esta infraestructura, no es muchas veces que no se quiera dar la atención, sino que es el miedo a lo desconocido, como comentábamos. ¿Qué podemos hacer dentro de toda esta situación para yo sí, como dices, bueno, ya comentaste algunos puntos, pero conociendo la infraestructura y la situación, pues muchas veces real a la que nos enfrentamos los docentes en lugares alejados o en escuelas que no tienen su organización completa o que son muchos estudiantes para muy pocas personas que tienen que darle atención a muchas situaciones. Entonces, desde ese punto como escuela, qué podemos hacer o qué tú consideras que es importante como tener como un sistema para decir yo poderle dar atención de calidad a todos? Mira, creo que es importante reconocer los límites que tenemos como docentes y la infraestructura que es antes de nosotros, ¿no? Que es recursos, que son políticas, que son todos los filtros que pasa un recurso para llegar a nuestras manos o a nuestra escuela, ¿verdad? Entonces, es reconocer nuestros límites en ese aspecto. Cuando estamos en una comunidad rural, cuando estamos en una comunidad alejada, donde no hay las herramientas adecuadas como para que un maestro diga, bueno, me estoy enfrentando a este reto, ocupo estarme actualizando, ocupo estar leyendo, ni siquiera hay señal, no hay internet, no hay muchas cosas que son como la herramienta principal, ¿no? El estar en información, estar buscando estrategias, estar, ¿no? Darte una amplitud y poder abrir tu mente un poquito más. Creo que ahí es reconocer, primero reconocer y algo que yo he aprendido muchísimo es ser amable y compasivo conmigo mismo. Yo como docente, yo voy a ser amable y compasivo conmigo mismo, porque no me voy a criticar, ni juzgar, ni ser exigente cuando los recursos me limitan demasiado. Entonces, porque ¿qué tendemos a hacer cuando estamos, que tú y yo lo hemos vivido, que hemos estado en comunidades rurales y que de repente se nos van las ideas y ya no hayas qué hacer y cómo le hago? Y lo primero que pensamos es que nosotros estamos mal, que nosotros no somos un buen elemento, que no estamos capacitados, pero en realidad son las circunstancias que no nos están dando como toda la amplitud, ¿no? Que pudiéramos utilizar o un recurso mayor. Sin embargo, esa es la primera, que te digo, años anteriores yo no lo hubiera creído así de mí, pero ahorita creo que es muy importante que nosotros seamos muy amables con nosotros mismos y que entendamos que la inclusión no significa que voy a tener a este niño que tiene y que tiene me voy a ir a lo que todo el mundo piensa, ¿no? Que es una discapacidad, ponle intelectual, y está en un salón de clases de un aula regular. Y evidentemente el niño no va a ir acatando muchísimas de los contenidos y aprendizajes que tú estás queriendo dar de acuerdo al grado. La inclusión no es que el niño está ahí sentado 5 horas. La inclusión no es que el niño, y no es inclusión que el niño trate de aprender lo mismo que tú estás enseñando a todos los demás. Inclusión es
yo sé que fulanito tiene dificultades y que posiblemente este contenido no va a ir directamente a un propósito para él y para su vida y para sus habilidades, para su calidad de vida. Pero ¿qué sí le puedo ofrecer en esta aula regular, en esta escuela, que es la única escuela que está en esta comunidad? Es la capacidad para socializar, la capacidad para aprender límites de comportamiento, de conducta, la capacidad para seguir instrucciones muy pequeñitas como, oye, ahora tú te va a tocar ir por tal elemento al salón y traérmelo, porque eso incluso es un reto para algunos niños. El decirle, por ejemplo, tú, ve y tráeme, no sé, el color morado y regresa aquí. Entonces ya son varias instrucciones desglosadas que nosotros podemos pensar que es súper fácil, pero para ellos son funciones ejecutivas que se tienen que hacer una por una, pero tú ya estás alimentando eso, ¿sí? O sea, no se trata de que voy a hacer la estrategia más grande del mundo para que el niño pueda acceder al conocimiento, porque, te digo, mi experiencia en CAM me ha dicho que a veces yo llevo un material muy padre, una actividad súper planeada, ¿y qué pasa en los niños? O sea, se la pasan, o sea, no les interesa y no les interesó y no voy a hacer que se interesen. Entonces, cuando ya aprendí eso de que no se trata completamente, obviamente en algunas excepciones, claro que sí, un material bonito, brillante, manipulable, una súper estrategia, adelante, están súper chidas. Pero si tú te estás dando cuenta que en una actividad donde todos los niños se van a enfocar en un propósito específico, este niño puede aprender muchísimas cosas, como te decía, socializar, aprender de límites, conductas apropiadas, comunicarse, a ser asertivo, y son elementos que le van a servir toda su vida. Entonces, no se trata de que nosotros como docentes, como psicólogos, como especialistas, nos quebremos la cabeza pensando que si ese niño no llega a ese propósito, a ese aprendizaje esperado, estamos fracasando. Cuando hay un abanico de posibilidades que podemos enseñarle en una actividad sin que el niño tenga que estar obligado a sentarse en una silla y tener que aprenderse el abecedario, porque nos hemos dado cuenta que algunos niños, pues, no es algo a lo que puedan acceder fácilmente, pues. Entonces, hablando de una discapacidad intelectual, específicamente, porque hay muchas más, y la inclusión también reconoce que en un salón de clases puede haber un niño con discapacidad intelectual y otro niño con dificultades para comportarse o problemas de comportamiento o de conducta, y hay otro niño que tiene problemas de percepción, y hay otro niño que tiene una disfunción sensorial, y que ese niño de repente le molesta muchísimo la etiqueta en la espalda y no puede concentrarse en lo que tú estás diciendo. Entonces, la inclusión es todo eso, es saber que los 30 niños que tienes en el salón son diferentes y que definitivamente la inclusión no es que tú tengas que hacer la mejor estrategia más dinámica y que te tengas que parar de pestañas en el salón para que todos te vean y aprendan. Tú tienes que saber que en esta actividad medianamente dinámica que tú los vas a poner, mover y que ellos se van a divertir, cada uno va a llevarse un aprendizaje que a lo mejor no va a ser completamente el que tú especificaste, pero ir viendo ese abanico, ¿no? Ese espectro de habilidades que puedes irles enseñando a través de una sola actividad. Entonces, digo, esa es una, que creo que abarqué varios puntos desde que empecé con esta parte de ser inclusivos en la escuela. Y definitivamente otra que es clave es la empatía. Justo en esta cuarentena estuve tomando un curso con personas que trabajan con autismo y con Asperger. Y era un doctor que me gustó mucho lo que dijo, y dijo, tú puedes tener empatía, ¿no? Una es tener conocimiento. Llega un niño, por ejemplo, con síndrome de Asperger o con autismo a tu salón, y tú te vas a empapar del tema, vas a leer acerca de autismo, vas a comprender todas las dificultades que puede llegar a tener, las habilidades, cómo poder trabajarlo. Ese es el conocimiento, es súper importante, es súper clave. Dos, pasas a la empatía. Ok, yo comprendo que se le dificulta relacionarse con los demás. Yo comprendo que tiene muchos retos sensoriales, porque son retos sensoriales de que la luz les pega mucho, el olor, necesitan estarse moviendo, o el calor puede llegarlos a irritarlos demasiado, o el ruido. Entonces, estos retos sensoriales, cuando están bien manejados, los pueden llevar a una crisis sensorial, una crisis de que el niño va a llorar, de que el niño va a patalear, de que el niño va a tener ciertas conductas que tú lo vas a ver realmente ansioso y angustiado.
Entonces decía, bueno, va el conocimiento de la teoría, el conocimiento de lo que tú sabes acerca de su condición, es la empatía de comprender por qué se siente o por qué se está comportando de esa manera. Pero la tercera que es clave es, ¿qué puedo hacer para ayudar en esta crisis que está teniendo? O sea, sin compasión, la empatía no sirve mucho porque necesitas saber cómo puedo ayudarte. Porque caemos muchísimo en esta parte de etiquetar, de decir, es berrinche, o sea, realmente quiere hacer lo que quiere y no, tiene que sentarse, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Yo también cometí ese error en algunas ocasiones de decir, es que, bueno, si queremos que se incluya en una escuela regular, debe aprender a sentarse. No, el niño necesita ese espacio para regularse y necesita saber y estar seguro que tú le vas a dar esa opción de que él se pueda regular, porque es muy difícil para ellos enfrentar los retos sensoriales. Entonces bueno, yo comprendo, o sea, yo sé lo que te está pasando, yo comprendo y empatizo con lo que estás sintiendo, pero yo también quiero ayudarte a regular lo que estás viviendo y que no tengas que pasar por esto todo el tiempo. ¿Cómo le hago? Apago las luces, nos calmamos un poquito, respiramos todos y ayudamos en esta parte. Entonces, conocimiento, empatía y compasión para poder ir más allá de la empatía. No solamente comprender lo que está sintiendo, sino hacer algo por ayudarlo. Y eso creo que es súper importante a la hora de trabajar y ser inclusivos en la escuela. Algo también que me gustaría mencionar, no sé si has escuchado la palabra por ahí que se llama deconstruir. Sí. Y se utiliza mucho en esta parte del feminismo, ¿no? De deconstruir todas estas ideas con las que crecimos las mujeres, los hombres, de que acerca de cómo tenemos que comportarnos y son tan arraigadas que no podemos nada más porque sí quitárnoslas, ¿no? Comprender que lo que estoy haciendo viene de un sistema que yo ni siquiera sabía que existía. Entonces, deconstruir también podemos utilizarlo en el aspecto de enseñanza y aprendizaje. Estos viejos métodos de tienen que estar todos sentados, tienen que estar todos callados, el aprendizaje entra de esta manera y es así como tiene que entrar. Esta parte creo que es súper importante que nos deconstruyamos. Actualmente sabemos que todos los niños son muy diferentes, que su capacidad de percibir el aprendizaje o el contenido es muy diferente y que definitivamente los niños pueden aprender muchísimo sin estar sentados viéndose un pizarrón o viendo hacia el maestro todo el tiempo, pues. O sea, quitarnos esas etiquetas y ese también temor a ser juzgados y criticados, porque muchas veces los maestros así como que tú pasas por un salón y ves así que todos los niños que están en el piso y que dibujando y que otros están pintando y que hay no toda esta revolución y dicen, no, pues qué van a decir, que no tengo control en el aula y todo eso, no, pero son espacios súper válidos y que también va a ser válido en otro tipo de aprendizaje, en otro tipo de materia, también estar sentados en silencio. O sea, es importante ambas partes y poder conjugarlas para dar un resultado pues con más valor, con más esencia, pues. Y la diversidad, como te decía, no se limita solamente a la discapacidad, sino que reconoce que todos los seres humanos somos únicos, que todos tenemos esta diversidad y esta amplitud, este abanico de aprender. Entonces, eso es súper importante y conocer a tus alumnos, el niño que tiene discapacidad, el que no tiene discapacidad, al que se comporta de una manera súper inapropiada ahí se me fue la palabra, pero es inapropiada, pues una conducta que tú te quedas como, ¿qué está pasando, no? Entonces, siempre hay que recordar que todos esos son síntomas, alertas, que hay que estar al pendiente y sobre todo no olvidar el papel que tenemos. Somos maestros, pero también somos personas que estamos observando y que estamos viendo y que tenemos esa capacidad de identificar cuando un niño no está en un buen contexto. Entonces, si la escuela es su único lugar seguro, entonces ser ese lugar seguro, ser ese lugar feliz donde el niño pueda estar o pueda desarrollarse de la manera más sana posible. Este tema, y todo lo que comentas, me llama mucho la atención porque es muy significativo, pero al mismo tiempo me hace pensar en el siguiente aspecto.
que sí necesitamos, como dices, desconstruir nuestras ideas, pero también necesitamos desconstruir nuestro sistema educativo. Esta situación en la que estamos viviendo nos hizo simbrar desde lo más profundo y darnos cuenta que nos hace falta mucho, mucho, porque si queremos ser inclusivos, como Sí. comentas, cada individuo es único y cada uno, nuestro sistema educativo lamentablemente no permite o no tiene esta apertura de que el alumno se explaye, que, porque como que el sistema está muy cuadrado, lamentablemente. Sí. Entonces, si estamos dentro de este sistema, pues por ponernos como un ejemplo cuadrado y queremos ser inclusivos, y la inclusión es un círculo, entonces necesitamos ir transformando muchas de nuestras ideas que tenemos bien arraigadas como sistema educativo, de lo que está bien y lo que está mal. Como comentabas, si es verdad, cuando un docente dice, bueno, yo quiero incluir, pero esto me va a generar cierto caos en el aula, pero pues obviamente siempre con un propósito, siempre sí es verdad. Pasa esto de que, ay, que este docente no tiene control o también, o muchas veces Ajá. el maestro que quiere darle mucha individualidad a sus alumnos y que expresen y todo, muchas veces es juzgado porque dicen es que esos alumnos hablan de más o opinan de más y ese es un riesgo que tiene, un riesgo, entre comillas lo pongo, que tiene la inclusión, porque la inclusión le permite al ser humano ser por ser independientemente de lo que esté a su alrededor. Entonces, y compartir, obviamente, ser respetuoso, como tú comentabas, con los demás, o sea, ser, pero sin afectar a los demás, ser para aportar a los demás y apoyarnos como comunidad, como sociedad. Entonces, creo que es importante saberlo, pero también creo que deberíamos como ser más conscientes y si queremos realmente, porque siento a veces que se queda como en un discurso político y eso se escucha muy bonito y a lo mejor me escucho un poco polémica con lo que estoy diciendo, pero es como que esta bandera que traen ahorita todos, que la inclusión, pero ya aterrizada en un aula, en una escuela, en una situación, tenemos muchas situaciones que de esencia no son inclusivas y es como te decía, el empaque es uno y no vamos a hacer que embone ahí porque necesitamos reconstruir muchas situaciones. Y ahorita, bueno, considerando esto que nos hizo darnos cuenta, que fue esta pandemia en la que estamos y que nos hizo darnos cuenta que no estábamos preparados para algo tan tan grande como escuela y que tuvimos que ir como viendo cómo ir resolviendo esta situación, pero no porque tuviéramos un plan anterior, sino porque hemos estado construyendo en base a lo que podemos y tenemos. Inclusive creo que ahorita esta educación a la distancia igual no nos permite ser tan inclusivos porque no todos tienen las mismas oportunidades de poderse acercar a ellos porque no todos tienen a lo mejor internet o computadora o una manera constante de poder estar en comunicación. Entonces, dentro de toda esta situación, pero ¿cómo ha ido el tema de la inclusión en esta virtualidad que estamos viviendo ahorita a la distancia con los chicos que no los tenemos como antes? ¿Qué se está haciendo y cómo podemos seguir intentando ser inclusivos? Porque ahorita estamos como, creo que en un intento, aunque sea a la distancia. ¿Qué puedo hacer yo como docente para poder ofrecer esto, ¿no? Seguir trabajándolo, lo que es la inclusión. Pues mira, creo que, como mencioné anteriormente, tenemos que reconocer que antes de nosotros, o sea, antes de nosotros como docentes que ya estamos frente a los grupos, frente a las personas, frente a los padres de familia, frente a la comunidad, hay políticas, hay recursos, hay, como dices tú, discursos políticos que están, ¿no? O sea, dando pasos forzados y totalmente así como a todo engrane, ¿no? Para que esto funcione. Em, Creo que lo importante es reconocer, o sea, reconocer que no vas a poder llegar a muchas partes, a muchos alumnos, que no solamente depende de nosotros que los alumnos estén aprendiendo, depende del contexto social, de la posición económica, de los recursos a los cuales tengan acceso los niños, de la disponibilidad de los padres, de la empatía de los padres, del tiempo de los padres y de absolutamente todo lo que puede influir en que ellos
que el aprendizaje del conocimiento o ese propósito llegue a esa mesa donde está ese niño que quiere aprender o que está en la escuela o que está registrado en una matrícula, ¿no? Entonces, primera eso es reconocer que no puedo llegar a todos y que no puedo estar en todas partes y que con esta pandemia, esta situación, o sea, nadie estaba preparado para esto. Es la primera vez que estamos viviendo una pandemia y un elemento clave es la tolerancia a la incertidumbre, es saber que no controlo todo, que no tengo certeza de absolutamente nada y que no sé cómo vayan a venir todo lo demás, ¿no? Pero me concentro en el ahora, en el presente. Si tú tienes un aula que tiene 28 niños y de esos 28 niños te están regresando evidencia a 10 y se me hace mucho, y que para empezar, esa evidencia que te está regresando no sabes, ni tienes garantía, ni tienes certeza de que el niño está aprendiendo. Estás recibiendo un producto, pero uno sabe muy bien que eso no garantiza. Entonces, yo creo que una de las estrategias que pueden ser que puede ser inclusive, pero es un reto muy fuerte, es el estar en directo con los padres, es hablar con los padres. Y no solamente hablar acerca de, hey, te mandé cierta actividad, te mandé este formulario, te mandé este cuestionario, esta lectura para que la leas. No, es, papá, ¿cómo te está yendo en esta cuarentena? ¿Cómo va esa paciencia? ¿Cómo va esa tolerancia? ¿Cómo está tu estado emocional? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te angustia? Aquí estoy, podemos hablar, podemos charlar, ¿no? Y saber si el padre tiene todas las posibilidades o la disponibilidad o cómo la está pasando. Entonces, si tú te das cuenta que el padre no le está pasando bien, que lo que más le preocupa es llevar el alimento a su casa para que sus hijos tengan para comer, yo les pregunto, o sea, ¿realmente esos papás se van a sentar y van a trabajar un contenido con sus hijos? No lo sabemos. Puede que sí, puede que no. Pero sabemos que hay preocupaciones y angustias mucho más fuertes en los padres con una situación económica que cayó, con una situación social que se desplomó, con una pandemia que ha generado y ha exacerbado muchísimos síntomas de ansiedad y muchísima desestabilidad emocional en muchas familias y donde hay familias, donde hay pérdidas por esta enfermedad que estamos viviendo. Entonces, creo que, creo que se sale un poquito de lo inclusivo, pero entra en un aspecto donde yo reconozco que no puedo estar en todas partes, que no tengo garantía de que los niños están aprendiendo, pero creo que mantener una comunicación empática, una comunicación comprensiva, una comunicación así realmente asertiva con padres de familia y saber cómo le están pasando y que se den cuenta que yo como padre no voy a estar, como maestro no voy a estar ahí hostigando para que me envíen esas evidencias, sino más bien saber cómo puedo ayudar yo para que en casa haya una armonía y que, pues lejos de aprender mucho, que lo que me interesa es que cuando el niño vuelva a clases presenciales vaya con una estabilidad, vaya todavía con cierta seguridad, vaya con esa motivación para aprender. Creo que, y también creo que me voy a sonar un poquito polémica con lo que voy a decir, pero creo que hay cosas mucho más importantes que un número, que una calificación, que un número de evidencias. Creo que más allá de eso está la estabilidad y la seguridad de los niños. O sea, sin meterme más a fondo, vivimos en un país con mucha desigualdad, vivimos en un país con alta incidencia de abuso sexual infantil, de abuso y maltrato a menores, que sabemos que hay niños que viven situaciones que son muy deplorables. Entonces, creo que lo que más importa es saber que están a salvo, saber que están seguros. Y eso también, si lo piensas un poquito, es inclusión, porque estamos hablando de todos los contextos y todas las esferas que están en lo que están los niños. Y que también representan barreras muy importantes para el aprendizaje, que es un contexto socioeconómico bajo, una situación de violencia, una situación de abuso, una situación donde los padres no están estables para educar a un niño. Entonces son barreras para el aprendizaje enormes. Y que la inclusión también entra ahí, es garantizar esa respuesta para ese niño o esa niña que no le está pasando bien en su casa. Entonces, ¿cómo yo como docente, como maestro, directivo, supervisor, cómo puedo hacer para que en las horas que esté aquí podamos hacerle ese lugar mejor? Entonces, creo que me salí del tema, pero
ser inclusivos en tiempo de pandemia, en tiempo de estas clases en línea, tiene que ver con eso, es saber apreciar lo que tengo en este momento y cómo lo puedo trabajar y cómo lo puedo utilizar. Comentabas que saliste del tema, pero creo que no. Estamos hablando que ahorita la manera de todas las situaciones en la que estamos viviendo, no sé hasta dónde están escuchando este programa y espero que a lo largo de la historia ya esto lo veamos como un pasado muy, muy lejano, pero actualmente vivimos situaciones que la pandemia vino a mostrar o a hacer más grandes, situaciones que ya estaban, pero que ahorita las tenemos muy, muy cercanas, porque ya no solo la escuela es la escuela como esta isla que estaba a veces como alejada de la sociedad, muchas veces ahorita ya estamos entrando de lleno a los hogares de los chicos y toda esta situación y sí necesitamos, como comentabas, o sea, tener conciencia de qué situación están pasando nuestros alumnos, estar en comunicación asertiva con los padres de decir, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo nos podemos ayudar? Y me parece ese un punto muy, muy importante y una estrategia, pues a la distancia en este momento de poder ser inclusivos porque vamos a intentar, como tú decías hace un momento, ser empáticos y ser compasivos y con la información que se tiene, poder tomar decisiones que ayuden, ¿no? La idea es que ellos estén bien, entonces sí tiene que ver con la inclusión y es una manera que se tiene ahorita para poder estar más cercano con los chicos y con las familias, porque sí estamos en una situación bien complicada, la verdad que sí. Sí, y como te decía, elemento clave es la tolerancia a la incertidumbre, o sea, la tolerancia es algo que muy pocas veces nos detenemos a pensar si la tenemos. Pues, por ejemplo, si yo le digo a alguien, a ver, imagínate que tú estás en un cajero y eres el que va, pero te das cuenta que el que está enfrente tiene que hacer como 5 movimientos y tú ya te empiezas a exasperar y esa tolerancia se empieza a acabar. Entonces, toda la espera hasta llegar a ese punto que te toque a ti va a ser súper desagradable porque tu tolerancia se acabó. Entonces tú vas a estar nada más así como esperando y sintiéndote más irritada cada vez. Entonces es lo mismo, pues si nosotros nos ponemos en este plan de que ya llevamos tantos meses, ¿cuándo vamos a volver a nuestras actividades? ¿Cuándo? Puede que pasen más meses y la espera va a ser horrible porque no estamos aumentando esa tolerancia. Entonces, creo que eso es algo clave que nos está enseñando esta pandemia, o sea, cómo puedo tolerar un poquito más esta incertidumbre, esta irritación, este enfado, esta desmotivación en ocasiones acerca de que la pandemia, la cuarentena nos quitó todo ese reforzamiento natural. El reforzamiento natural es todo eso que nos hace feliz naturalmente, que no necesitas nada más, el salir, el ver a tus amigos, incluso estar en tu trabajo, estar con los niños, estar ahí trabajando con ellos, el ver a tus compañeros, una charla al inicio, el cafecito que te das antes de que lleguen todos los niños, al salir, eso que compartes con tus compañeros, eh, salir a hacer actividades al aire libre o toda esta parte que nos quitaron de que antes, o sea, yo ahorita, por ejemplo, me acuerdo que ibas a un lugar y no te lavabas las manos cuando llegabas a casa o no Sí. hacías ese tipo de cosas higiénicas que eran tan vitales y no las hacías y ahora tienes que estar consciente y estar al pendiente. Creo que es un trabajo enorme y es reconocerte a ti mismo ahorita que estamos terminando el año, de que fue un año difícil y que aquí estamos, o sea, incluso como tú en este momento que estás sacando este podcast, que estás haciendo todo ese nuevo proyecto, todo esto que vas a ofrecerle a la gente, o sea, realmente es admirable que haya personas que aparte de permanecer estables, estén ofreciendo algo. Entonces es reconocer, es validar, y a quienes no le fue tan bien, que la ansiedad, que la depresión, también que los aplastó un poquito más o que los llevó a un estado a lo mejor más difícil de lo que ya estaba, es decirle y darte cuenta, o sea, no es tu culpa, no eres peor ni menos, no eres ni menos válido ni más valioso que otra persona por no poder aventarte esta cuarentena de una mejor manera, o sea, realmente nos estamos esforzando día a día, pues. Entonces, y justo eso me llevaba a algo que me estaba recordando ahorita, que pues en las redes siempre aparece, ¿no?
que el maestro de la comunidad rural que se va con su bici, deja los cuadernillos en su casa, o este maestro que le alcanza para darle copias a todos los niños, o que hacen estrategias súper padres. Y eso también está, o sea, es de reconocerse súper válido, está súper genial. Yo admiro realmente a todos esos maestros que dan el extra y que nos motiven a decir, bueno, pues, ¿qué puedo hacer, no? Y también es importante ver el otro lado, no porque tú no lo estás haciendo, quiere decir que tengas que sentirte mal y criticarte y juzgarte, simplemente ver, bueno, ¿qué puedo tomar y qué me puede servir? Porque tendemos muchísimo a eso, pues a que, yo no estoy haciendo eso, entonces, yo no le estoy bajando, no estoy tan bien, no. Aguanta, esa es una pandemia, la estás viviendo como puedas, vi el día a día. Y si mañana te da para hacer una estrategia que te haga sentir orgulloso, adelante, pero ya reconócete por lo que llevas hasta aquí. Así es, creo que hasta el momento en que estamos, todos los docentes han buscado la manera y ya al intentarlo ya están logrando pues hacer la diferencia y que no es fácil, no es fácil para nadie, ni para los docentes, ni para los alumnos, ni para los padres de familia, pues todos estamos dentro de la misma situación, viviéndolo, como comentas, unos más complicado que otros por el hecho de que pues a lo mejor hay pérdidas en el hogar o situaciones económicas, etcétera, pero ya que em, eh, se levanten y digan, no, pues lo que sigue y a la medida de su posibilidad y que no se sientan culpables por esa situación, sino que se sientan pues valiosos y lo que hice valió Exacto. la pena, o sea, Ajá, por lo, ajá. pues ya levantarse ese día y lograr intentar hacer algo ya es ganancia, entonces, Es reconocer, exactamente, así es. reconocer el poquito, el máximo, todo. Es que es muy simple darte cuenta y que también entra dentro de la inclusión. Lo que para mí puede representar un mínimo esfuerzo, para otra persona significa esto, ¿sí? Lo que para mí levantarme de mi cama y doblar las camas y ordenar mi cuarto es básico, todos los días lo hago, pero para otra persona puede ser una cosa extremadamente difícil. Entonces, no asumir que esto que yo hago todos los días por automático, todo el mundo lo puede hacer y con la misma facilidad. Desde ahí entra, pues, desde ahí entra ese reconocimiento a la diversidad de habilidades, de potenciales, de dificultades y de situaciones que están viviendo las personas en esta pandemia. Así es. Y bueno, para recapitular todo, pues estas ideas acerca de la inclusión, pues rescataría el hecho de, pues sí, es importante conocer, pero también es importante la empatía, pero también la compasión y reconocer desde cada uno que va a ir construyendo conforme a su capacidad y sus situaciones de su contexto y que es válido. Y es válido también decir, en este momento no puedo, pero puedo buscar las maneras y que la inclusión va para largo, pero Sí, que es importante que ya le estamos tomando en cuenta, que ya hay muchas más personas interesadas en la inclusión en general en todos los aspectos, pero que tenemos que hacer un arduo trabajo para poderla ir pasando a la realidad, que es lo más importante, o sea, que sí sí, seamos inclusivos. sí, Y y también adelante. algo muy importante, como dije al principio, es buscar fuentes de información y de lo que se está haciendo en el momento, que sean fuentes de activistas, de personas, de jóvenes, que están, que ellos están levantando la voz, pues que ellos están diciendo, mira, yo tengo esto, yo viví ciertas dificultades, yo siempre me sentí raro, excluido, y hoy quiero que sepan mi sentir, mi testimonio, y eso te abre la mente, o sea, conocer desde el punto de vista de una persona que vivió esta parte es súper importante, porque hasta ahorita lo que yo conocía era expertos en el tema, teóricos, especialistas, que base a la observación, muchísimas pruebas, muchísimas investigaciones que han funcionado de una manera increíble, pero que también está el otro lado de los activistas que están levantando la voz. Es súper importante empaparte de esa información. Eso es un elemento clave, como te decía, para poder acercarnos más de lleno a la inclusión y a lo que significa la inclusión. Así es. Joana, ¿una red social o algún lugar donde podamos encontrarte? Pues sí, tengo la página de Instagram, que está como psicóloga Joana Amador, y la página de Facebook también de la misma, psicóloga Joana Amador.
Ahí estoy compartiendo algunos tips, algunas información acerca de algún tipo de malestar emocional, también cuestiones de tips educativos con niños o con trabajo de problemas de conducta, de autismo, de discapacidad, de ciertas diferencias a nivel de cognitivo. Entonces ahí me pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Ok, muy bien. De todas maneras, lo estaré poniendo en las redes sociales del podcast para que puedan de ahí dirigirse a sus redes sociales. Y pues Perfecto. muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y fue una platiquita bien agradable y espero que los que nos escuchan podamos compartir y seguir pues generando, ¿no? Ideas. Muchas No, gracias muchísimas gracias a ti, de verdad. Encantada de la vida y de verdad que yo quedo fascinada con esto que estás haciendo. Te felicito, te admiro. Qué padre que estés emprendiendo este proyecto y ya sabes, para cualquier cosa, cualquier otro tema que te gustaría, yo estoy más que encantada. Perfecto, ya está apuntado, perfectísimo. Pues muchas Sí, sí, gracias. anótame, ponme. Apuntado. Pues muchas gracias y esto ha sido todo por su podcast del día de hoy. Recordemos que podemos seguir semana a semana compartiendo ideas geniales con personas geniales. Esto ha sido todo. Muchas gracias y nos vemos para la próxima.